para comentar en qué estamos pensando cuando nos referimos a la ley, a los gastos necesarios para producir la renta. Por supuesto que estamos pensando en la determinación de la base imponible de primera categoría, ¿ya? Porque precisamente, suena ridículo, pero explicar esto, pero solo para recordar, cuando estamos en los gastos son aquellas cantidades que vamos a poder deducir de los ingresos brutos del contribuyente para efectos de determinar la renta líquida imponible. Pero no solamente nos es relevante para efectos de la base imponible de primera categoría, sino que también tiene un impacto en relación con los impuestos finales de los contribuyentes, esto es el impuesto global complementario o el impuesto adicional, dependiendo de si estamos hablando de contribuyentes con domicilio en Chile o de contribuyentes extranjeros sin domicilio ni residencia en el país. ¿Por qué? Porque bajo la lógica en general y pensando como en la evolución del impuesto, la mecánica de alguna forma cuando pensamos en los gastos rechazados, en aquellos gastos que no cumplen los requisitos para ser necesarios para producir la renta, tiene que ver con el contribuyente final, ¿cierto? Debería retirar esas rentas, retirar las rentas acumuladas en la empresa que pagaron la primera categoría, pagar sus impuestos finales y destinar esos recursos a financiar estos gastos que no corresponden al contribuyente de la primera categoría y que por eso no son necesarios para producir la renta. Y un poco es interesante detrás del impuesto a los gastos rechazados, que hace tan relevante entender por qué estamos interesados en el concepto de gastos necesarios para producir la renta. ¿Ya? Porque tiene un impacto no solo en la determinación de la base imponible en la primera categoría, sino que tiene un impacto en los impuestos finales que se logra a través de la tributación con el artículo 21, que busca reemplazar en definitiva estos impuestos finales. Si bien en esta presentación, o en esta exposición más bien, porque me falló la presentación, en esta exposición no nos vamos a referir al tema del artículo 21 y a las modificaciones que le introduce la ley, sí vamos a comentar que sigue siendo relevante, pero que además hay algunas modificaciones en materia del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta que hace que se acote un poco el ámbito de aplicación de esta tributación especial, pensando precisamente en esta lógica detrás, vale decir, en que se apunte a aquellos gastos que en realidad el contribuyente final debería haber financiado mediante el retiro de las utilidades y no dejándolos en la empresa. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario en primer término respecto de el concepto tradicional que la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, recogida en la mayor parte de los casos por la jurisprudencia judicial, ha hecho de los gastos necesarios para producir la renta en base a la normativa previo a la modificación, para ir explicando cómo se fue modificando se fue modificando la tributación o el concepto en la ley. Varios elementos que están dados por el Servicio de Impuestos Internos. El primero, que los gastos se relacionen directamente con el giro o actividad del contribuyente, que ya levanta algunos elementos. Luego, que se trate de gastos necesarios, valga la redundancia, explicando que los gastos van a ser necesarios en la medida que sean obligatorios, imprescindibles, indispensables para la obtención de las rentas gravadas en la primera categoría, considerándose no solo la naturaleza de esas rentas, o sea, de esos gastos, perdón, sino también su cuantía. Vale decir, hasta qué monto parece razonable que sean necesarios para producir la renta del contribuyente. Los otros requisitos son más bien formales, pero los vamos a comentar, tiene que ver, y esto se mantiene, tiene que ver con que no se rebajen como parte del costo directo, que se haya incurrido efectivamente en el respectivo gasto, encontrándose adeudado o pagado en el ejercicio respectivo, que se acrediten fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que vamos a señalar? Vamos a revisar, perdón,
Vamos a revisar entonces los elementos que más problemas nos causaban, que tienen que ver con, con este tema de la relación con el giro y la obligatoriedad del desembolso respectivo, porque detrás de esto hay una interpretación bastante formalista que viene desde hace muchísimos años. Podemos encontrarlo ya en una sentencia que pensamos que es como el origen de esta interpretación formalista del año 1931 ya en el ámbito de la jurisprudencia judicial y que sirvió, cierto, de base al servicio para poder ir armando este concepto de obligatoriedad. Básicamente el servicio reiteró muchas veces que los gastos tenían que ser obligatorios, que debían ser indispensables, que debían relacionarse con el giro, que debían ser inevitables, ser de carácter regular, una serie de conceptos que en realidad llevaban más a pensar en el concepto de costo directo más que de gasto. Esto, en definitiva, producía una serie de problemas a la hora de mirar de manera criteriosa qué pasaba con determinados gastos que claramente apuntaban al desarrollo de la actividad grabada. Es por eso que a través de la jurisprudencia es posible, de todos los años en relación con los gastos necesarios, es posible encontrar mucha casuística en cuanto a situaciones particulares, elementos particulares que llevaron al servicio a no obstante mantener esta interpretación formal, ir flexibilizando algunos de sus elementos. Así, por ejemplo, ya el Servicio de Impuestos Internos había señalado en más de una oportunidad, hay de hecho un oficio interesante del año 2016, que es el 2984 del 2016, que recoge precisamente que la norma no exige que el gasto conlleve la obtención de un resultado positivo de utilidad en el mismo periodo y claramente identificable. Basta, ¿cierto?, que haya una vinculación entre el gasto y la incidencia en el resultado del contribuyente de manera global, en términos que apunta a la consecución de una renta que podría eventualmente no generarse porque podría dar un resultado negativo del negocio. Asimismo, por ejemplo, tratando de flexibilizar estos conceptos, pensando en la casuística, el Servicio de Impuestos Internos también había aceptado, por ejemplo, la deducción de gastos por intereses asociados a créditos destinados a financiar devoluciones de capital o incluso distribuciones de dividendos, en el entendido, ¿cierto?, que estos resultan obligatorios para la sociedad una vez acordados por los socios o accionistas según el caso, y que por lo tanto, si la sociedad se veía compelida a cumplir con esa obligación y no tenía, por ejemplo, bienes suficientes o caja suficiente, perdón, podía verse obligada a liquidar bienes u otros que perjudicaran la mantención del giro. Y en ese contexto el servicio ya había reconocido la posibilidad de considerar aquellos gastos como necesarios para producir la renta. Sí, hay muchos ejemplos, esos son solo un par para ilustrar cómo el concepto formalista, que en muchos casos se daba a la hora de la casuística, encontraba flexibilización en distintos pronunciamientos. Pero el elemento que siempre estaba rondando y como una moneda de cambio del servicio y que siempre quedó en su jurisprudencia administrativa era el elemento de la necesidad respecto del monto, señalando siempre el servicio que los gastos, además de su naturaleza, en cuanto a su monto debían ser necesarios, entendiéndose que debían ser razonables. Esto es, no excesivos, considerando la importancia de la empresa, el nivel de rentas que genera, parámetros económicos y técnicos, y todo esto siempre entregado a la fiscalización.
En cuanto a la relación con el giro, es importante también tenerlo en cuenta porque es uno de los elementos que se viene modificando precisamente por lo estricto que operaba esto, sobre todo a nivel de fiscalización, donde contribuyentes podían, por ejemplo, desarrollar actividades complementarias que también le generaban renta, pero que no eran parte estrictamente del giro, como suele ser con algunas actividades de inversión. Sobre todo un caso típico eran las sociedades de inversión holding que hacían préstamos a las filiales, muchas veces porque la holding es la que tiene la espalda financiera como para obtener el financiamiento en el mercado financiero y, eh, y no la filial. Entonces se hacía se obtenía el préstamo por la holding, se hacía el préstamo a la filial con un delta, ¿cierto? Justificado precisamente por el peso financiero o la espalda financiera de la entidad, se generaba entonces una renta y sin embargo se cuestionaban estos intereses en relación con el giro del contribuyente. No obstante, esto había sido de alguna manera desde la perspectiva normativa abordado por el servicio, respecto al pronunciarse a propósito de contribuyentes del artículo 14 ter de su momento, al pronunciarse respecto de los gastos necesarios, diciendo que debían cumplir los mismos requisitos y poniendo que esta relación con el giro también comprendía no solamente el giro directamente, sino también la obtención de otras rentas por parte del contribuyente. Pero el problema se mantenía así en algunos casos a nivel de fiscalización. En esta relación con el giro, y es importante porque también es uno de los elementos que se consideran en la reforma, en los cambios que se hacen en el artículo 31, estaba este elemento de que el giro debe entenderse siempre dentro del contexto de actos desarrollados dentro de la legalidad y nunca llevando a cabo actos ilícitos cometidos mediante dolo o culpa del contribuyente que generaran daños a terceros. Sobre ese punto, en base a un oficio del año 1994, que luego fue recogido por la jurisprudencia judicial, el servicio había tomado este criterio en base al cual se fue construyendo luego el entendido de que las indemnizaciones, las multas, las cantidades pagadas en virtud de transacciones constituían en muchos casos un gasto rechazado por cuanto no cumplían con este requisito de relacionarse con el giro. Hay que decir que originalmente el criterio del año 94 tenía este concepto de dolo o culpa. Muchas veces en algunos oficios posteriores que se refirieron a estos temas, ese elemento se fue perdiendo de alguna forma, pero siempre estaba detrás, pero era difícil verlo en fiscalización. La idea siempre fue que hubiese este elemento de dolo o culpa, que era lo que justificaba que el gasto no fuese necesario para producir la renta. Sin embargo, ello implicaría dejar fuera aquellas hipótesis de responsabilidad objetiva. Ahí hubo algunos pronunciamientos respecto en el sector eléctrico, donde hay algunas indemnizaciones que deben darse de manera objetiva, sin necesidad de dolo o culpa, y que sin embargo fueron tratadas como un gasto rechazado, tanto a nivel de fiscalización como a nivel normativo, y que generó mucho ruido y que llevó y fue uno de los tantos puntos que llevó a plantearse las modificaciones al impuesto, al concepto de gasto necesario y a los numerales que regula el artículo 31. En este sentido, como decíamos, la ley 21.210 lo que hace es modificar el concepto o definición de gastos y los requisitos que deben concurrir al efecto, modifica algunos numerales particulares y agrega un par de numerales. En beneficio del tiempo, porque podríamos extendernos muchísimo y estar horas hablando de este tema, vamos a centrarnos en la definición, en la nueva definición de gastos y en el par de numerales que se han agregado a la disposición, mencionando o comentando, ¿cierto?, que esta nueva definición lo que hace es enfocar el concepto de gasto necesario como aquellos que tengan la aptitud de generar renta en el mismo ejercicio o en ejercicios futuros y que se encuentren asociados ya sea al interés, al desarrollo o a la mantención del giro o actividad del contribuyente.
De esta manera se recoge un concepto más flexible, pero que si estudiamos a lo largo del tiempo ya había sido en alguna medida recogido por la propia jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Estos elementos de que basta la aptitud para generar renta, porque pudiera eventualmente no generarla, y esa renta se puede generar en el mismo ejercicio o en ejercicios futuros, o bien, y bien el otro elemento en relación con el giro, que desaparece este concepto de relación directa con el giro y se habla en términos más generales que se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro, pensando también, en, por ejemplo, en los oficios que comentábamos en relación con los créditos destinados a financiar distribuciones de utilidades o devoluciones de capital, pensando que ellos apuntaban en esos oficios a la mantención del giro del contribuyente. Entonces tenemos esta nueva definición legal. A propósito de esta modificación, el Servicio de Impuestos Internos ya impartió sus instrucciones a través de la circular 53 de 2020, donde comenta todos estos puntos y recoge y pone una serie de ejemplos de cantidades que, por tanto, quedarían comprendidas, al menos desde el punto de vista de su naturaleza y en primer término, sin perjuicio del análisis de las consideraciones particulares del caso a caso, quedarían comprendidas en el concepto de gasto necesario para producir la renta. Ahí están, habla de los gastos asociados a proyectos empresariales, gastos relacionados con la mantención del negocio. Esto es interesante, gastos incurridos en relación a actividades económicas que aparejan ciertos riesgos que son inherentes al desarrollo del negocio. Ahí hay algo en relación con lo que hablábamos de la responsabilidad objetiva en el pago de reparaciones. En los mismos sentidos, gastos por imprevistos o eventualidades cuya ocurrencia es transversal a la actividad económica, gastos destinados a resguardar la salud, a propiciar un buen clima laboral, profundizar la participación de mercado, fidelizar clientes al riesgo inherente a la actividad o al desarrollo de la actividad económica, porque como habíamos dicho, teníamos este concepto de servicio. Se perdió un poco en los oficios a través del tiempo y que era difícil manejar a nivel de fiscalización y que además tenía estos inconvenientes en relación con aquellos casos en que claramente había responsabilidad objetiva y sin embargo se había estimado que se trataban de gastos rechazados, como era la situación de las empresas eléctricas. Entonces, eso se recoge en esta modificación, permitiendo, ¿cierto?, o entendiendo que al menos desde su naturaleza estos gastos son necesarios para producir la renta, pero fíjense ustedes que el servicio vuelve al criterio a través de las instrucciones administrativas de la circular 53 y vuelve a levantar que no va a proceder el rebajar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente. Lo interesante sí es que las instrucciones señalan que, amparado en la presunción de buena fe que establece el Código Tributario, se va a considerar en la práctica que el contribuyente ha obrado con el grado de diligencia esperado y por lo tanto, en principio, el servicio debe abstenerse de cuestionar este tipo de conceptos, salvo que existan antecedentes fundados que permitan estimar que existe culpa grave o leve. No obstante, como decíamos, además, y mencionamos, ¿cierto? Estos desembolsos a los que se refiere el servicio son aquellos que en principio se consideran de acuerdo con su naturaleza como necesarios, pero volvemos también al elemento de la razonabilidad del monto.
¿Por qué? Porque insiste, ¿cierto?, el servicio con cierta lógica fiscalizadora en que debe considerarse el monto del gasto en relación con las circunstancias del contribuyente y va distinguiendo algo que también había hecho de alguna manera a través de la jurisprudencia administrativa, que es distinguir aquellas operaciones celebradas entre terceros independientes versus las operaciones efectuadas con partes relacionadas. Respecto de las operaciones efectuadas con terceros independientes, dice el servicio, en principio vamos a entender que el monto del gasto es razonable, pero vamos a analizar, dice el servicio, en cada caso, en la etapa de fiscalización, la razonabilidad del monto tratándose de operaciones entre partes relacionadas, tomando en cuenta básicamente los valores normales de mercado. Y esto genera, y de hecho ya venía generando hace tiempo, que los contribuyentes que forman parte de un grupo empresarial que desarrolla actividades, que desarrolla operaciones entre ellos, vayan cada vez más cuidándose de respaldar los valores a los que estos se lleven a cabo, haciendo alguna especie equivalente de estudio de precios de mercado a fin de respaldar esos valores y no tener problema con los gastos. Bueno, por otro lado, como decíamos, tenemos nuevos numerales incorporados en la Ley de Impuesto a la Renta en el artículo 31, que vamos a comentar porque parecen de interés. Básicamente son los numerales 13 y 14. El numeral 13 apunta a gastos medioambientales. Es interesante los gastos en temas medioambientales porque ya habían sido tratados por la jurisprudencia administrativa en muchos casos. Básicamente el servicio había sido relativamente flexible en sus interpretaciones, recogiendo, ¿cierto?, que estos gastos a los que te veías obligado para desarrollar la actividad desde el punto de vista ambiental o para mitigar impactos en la comunidad y que por lo tanto formaban parte de las obligaciones de las resoluciones ambientales, eran un gasto necesario para producir la renta. En algún momento, dado que en la práctica había, a nivel de fiscalización, había muchos cuestionamientos de cuándo aplicaban estos criterios, cuándo no, qué quedaba dentro y qué no, se quiso regular esto especialmente, pero se hizo por la vía de modificar el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es el que se refiere a la tributación de los gastos rechazados, indicándose que este tipo de cantidades no se encontraban afectos a esta tributación del artículo 21. Entonces eso llevó a que el criterio fuese, entonces se trata de gastos rechazados, pero liberados de la tributación del artículo 21, lo que en definitiva fue más restrictivo que los criterios administrativos previos, optándose finalmente por derogar esa modificación al artículo 21 y al respecto al servicio, en su interpretación entendió que por lo tanto se volvían a las reglas generales del artículo 31. Hoy se ha incorporado un nuevo numeral, como decíamos, al artículo 31, que se refiere expresamente a este tipo de gastos, hablando de aquellos gastos o desembolsos incurridos con motivo de exigencias o medidas medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto y contenidas en la resolución de la autoridad competente. Por lo tanto, bien restringido ahí a que tiene que ir en la respectiva resolución ambiental, sin perjuicio de un inciso segundo que también dice, o que agrega que también pueden deducirse aquellos gastos por compromisos ambientales incluidos en la declaración de impacto ambiental, o sea, aquellos que incluimos aunque no han sido impuestos por la autoridad, y aquellos gastos en favor de la comunidad que supongan beneficios permanentes para aquellos, pero igualmente en este caso debe constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado. Parece un poquito más restrictivo. Vamos a ver cómo se aplica, cómo se lleva esto en la práctica, en el día a día por el servicio. Pareciera
levemente más restrictivo que las interpretaciones previas, donde no necesariamente iba a estar en un convenio suscrito con el órgano de la administración del Estado, sino que, por ejemplo, había ya un oficio del año 2017, el 888, que se refería a algunas medidas adoptadas como consecuencias de los procesos de consultas de buena fe que se establecen en el sistema de impacto ambiental. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Pero además hay una restricción clara de monto, porque se establece que estos pagos se aceptan como gasto hasta el monto mayor de ciertas cantidades, un porcentaje de la renta líquida, un porcentaje del capital propio tributario o un porcentaje de inversión del contribuyente, pero tienen un límite de monto. Y bueno, y además también, ¿cierto? Hay una cierta desconfianza hacia las operaciones entre partes relacionadas y por lo tanto se restringen aquellos pagos o desembolsos que se hagan directa o indirectamente en beneficio de empresas relacionadas, que en todo caso tiene bastante sentido. Eso en relación con medio ambiente, con estos gastos medioambientales, vamos a ver, yo estoy atenta ahí, expectante de qué irá a pasar con la explicación, con la interpretación y la aplicación práctica que se haga, porque como decía, quedan dudas respecto de si realmente se flexibilizó en este caso o no la normativa para la deducción de los gastos. Luego nos interesa, y vamos a comentar, ya para terminar, el nuevo numeral 14 del artículo 31, bien digo, que incluye varios aspectos. Este numeral nuevo contempla diversos conceptos. Por eso es que es bueno tratar cada uno de ellos. Por una parte habla de aquellos descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras en cumplimiento de obligaciones legales de compensar daño patrimonial a los clientes, los cuales van a ser deducibles en la medida que no tenga como causa el actuar negligente del contribuyente. Volvemos un poco entonces a lo que ya había señalado previo a las modificaciones legales el Servicio de Impuestos Internos, donde este elemento de la culpa del contribuyente cobra relevancia para efectos de la calificación del gasto. Interesante que estos descuentos, como habla la norma, si no estuviésemos, ¿cierto?, en esta hipótesis especialmente regulada, en realidad deberían ser tratados como un menor ingreso del ejercicio respectivo más que como un gasto. Sin embargo, están incorporados aquí en este numeral, pero entendemos que si estamos fuera de esta hipótesis, otros descuentos por otros motivos siguen las reglas generales de menor ingreso. Luego viene otra hipótesis en este numeral que tiene que ver con la reposición o restitución voluntaria de productos o bonificaciones pagadas a los clientes o usuarios, también cuando no exista culpa del contribuyente. Y aquí fíjense que no obstante que estamos en la norma de gasto, un poco lo que decíamos que el tratamiento lógico es de menor ingreso, bueno, a través de la circular 53 del 2020, el servicio señala expresamente que esto debe ser tratado como un menor ingreso del ejercicio en que se obtuvieron las cantidades respectivas. Esto quiere decir que si estamos en un periodo posterior, para poder reconocer el menor ingreso, habría que ir a rectificar el periodo en que se obtuvieron las cantidades percibidas o devengadas según el caso. Si el tribunal determina mediante sentencia de término que finalmente existió culpa infraccional del contribuyente, entonces en dicho ejercicio, señala el servicio en sus instrucciones, deberá agregarse a la renta líquida imponible el monto deducido como gasto. Entonces, como pueden ver, todas estas nuevos numerales y las interpretaciones que hace el servicio de las mismas tienen una gran base en la evolución y en el tratamiento que ya se venía dando previo a la modificación legal a este tipo de situaciones. Finalmente, se agrega como un párrafo final a este nuevo numeral,
la posibilidad de deducir como gasto aquellos desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o el cumplimiento de cláusulas penales. Esto tiene que ver con lo que habíamos comentado con la discusión que había cierto previo respecto del tratamiento de las indemnizaciones, de las transacciones, de las multas. Se busca, ¿cierto?, un poco resguardar que este tipo de cantidades muchas veces se pagan en el contexto normal del negocio, que no tienen propiamente un origen ilícito, como en algunos casos se había planteado por el servicio. Y el requisito es que se lleven a lugar entre partes no relacionadas. ¿Ya? Siempre el legislador y el Servicio de Impuestos Internos son cuidadosos en lo que se refiere a las operaciones con parte relacionada por el manejo que ellas pueden conllevar. Y en este sentido, y ya cerrando este punto, es bueno comentar que en la discusión parlamentaria, cuando se incorporó este numeral 14, y en particular a lo que se refiere a las transacciones y cláusulas penales, se planteó por los parlamentarios de la Comisión de Hacienda al representante del Ministerio de Hacienda, qué pasaba con aquellas cantidades que tenían que ver con transacciones asociadas o celebradas con los clientes, pero en relación a procesos infraccionales, por ejemplo, por colusión. Y en ese caso, efectivamente, lo que se planteó por la regla, ¿cierto? Si bien se ha flexibilizado el elemento de la relación con el giro, sigue apuntando a que los gastos digan relación o estén asociados a la interés, a la mantención o al desarrollo del giro, y este giro no puede comprender o no se puede entender, ¿cierto?, que sea parte del giro el cometer estos actos ilícitos. Por lo tanto, señala, en este tipo de casos, si el origen del gasto es ilícito, no se va a aceptar como gasto. Va a tener el tratamiento de un gasto rechazado. Entonces, básicamente, esta última parte refleja lo que hemos dicho, que las modificaciones que se han incorporado en materia de gastos, sobre todo en lo que tiene que ver con los requisitos generales y con estas hipótesis particulares incorporadas en los nuevos numerales, se basan en el desarrollo de la jurisprudencia administrativa del servicio, en cómo se han ido tratando estos casos, y siguen apuntando, ¿cierto?, siguen comprendiendo un elemento que tiene que ver con la culpa del contribuyente en el acto que genera o que da origen al gasto. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo se siguen aplicando estos nuevos numerales para ir resolviendo las dudas que hemos comentado que surgen en cuanto al marco de aplicación, pero sin lugar a dudas parece que por lo menos desde el punto de vista práctico en cuanto a la aplicación de las facultades de fiscalización por el servicio, parece positivo que estos criterios más flexibles y que toman en cuenta como la realidad de los negocios y de las actividades de los contribuyentes queden recogidos en la norma legal, de manera que sea más fácil sostenerlos y revisarlos en el caso de las fiscalizaciones, donde muchas veces, ¿cierto?, cuando solo constan de jurisprudencia administrativa o de un oficio en particular, surgen discusiones con los fiscalizadores si estoy o no estoy en el caso particular del oficio, si se cumplen los mismos supuestos o no, y por lo tanto parece positivo, en resumen, que estos principios más flexibles se recojan en la legislación. Bueno, con ello termino esta presentación. Como les decía, muchas veces uno podría hablar mucho rato de esto porque hay mucha casuística y hay muchos numerales del artículo 31 que tienen un tratamiento especial, pero será para otra ocasión, y por ahora por lo menos compartir con ustedes lo interesante de estos nuevos conceptos.